Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época novena. Últimas enseñanzas de Jesús y la entrada triunfal en Jerusalén. 2. Jesús se dirige a Betania. A la mañana siguiente Jesús curó a muchos enfermos, aunque no entró en todas las casas. Sanó también en el albergue donde se hospedó. Luego envió a los apóstoles hacia Cafarnaúm, lugar de la multiplicación de los panes. Las santas mujeres se encaminaron hacia Betania. Jesús se dirigió a esa parte con sus discípulos y celebró el sábado en un albergue. Colgaron las lámparas en medio de la sala, cubrieron la mesa con telas coloradas y blancas, y se pusieron sus vestiduras blancas alrededor de Jesús, que dirigía el orden de la oración. Jesús rezó leyendo en uno de los rollos escritos. Eran como 20 personas. La lámpara para ritual ardió todo el día, y Jesús exhortó e instruyó durante todo el día a sus oyentes, alternando con las preces de costumbre. Se encontraba entre ellos un discípulo de nombre Silvano, que Jesús recibió en su compañía en esta última ciudad. Era de unos 30 años de edad y pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Jesús lo conocía desde la infancia, cuando Santa Ana hizo una fiesta infantil para celebrar la vuelta del niño Jesús perdido y hallado en el templo. En esa ocasión conoció a otro futuro discípulo suyo, que fue después el novio de Caná de Galilea. Durante el camino hacia Betania, Jesús continuó instruyendo a sus discípulos. Les habló del Padre Nuestro, de la fidelidad a su doctrina y de su próximo viaje a Jerusalén, donde hablaría antes de volver a su Padre Celestial. Les anunció que uno de ellos lo abandonaría, pues ya llevaba el ánimo de traicionarlo en su corazón. He visto que todos estos nuevos discípulos le permanecieron fieles. En este viaje sanó a varios leprosos en el camino. Una hora antes de entrar en Betania, se detuvo Jesús en aquel albergue donde estuvo tanto tiempo antes de resucitar a Lázaro y donde la Magdalena fue a recibirlo. Ya habían llegado María Santísima, otras mujeres y 5 de los apóstoles, Judas, Tomás, Simón, Santiago el Menor y Tadeo. Con ellos estaban Juan Marcos y otros más. Lázaro no estaba. Los apóstoles le salieron al encuentro y junto a un pozo le lavaron los pies. Enseñó allí mientras hicieron una comida. Las mujeres fueron a Betania y Jesús se quedó con los demás. Al día siguiente no se dirigió todavía a Betania, sino que con los 3 jóvenes del viaje a Caldea, fue caminando por los alrededores, mientras otros apóstoles, en 2 grupos que presidían Tadeo y Santiago, instruían y sanaban en las casas de los contornos. Los he visto sanar en diversas maneras, a veces poniendo las manos sobre ellos, soplando, extendiéndose sobre ellos, o tomando a las criaturas contra su pecho y soplándoles en el rostro. Jesús, por su parte, sanó en el camino a un endemoniado cuyos padres corrieron tras de él cuando iba a entrar en un pueblo vecino. Jesús lo siguió hasta el patio de su casa, donde se encontraba el poseso, el cual comenzó a enfurecerse, saltando de un lado a otro y trepando por las paredes. La gente quería sujetarlo y no podía, porque siempre se escapaba. Jesús dijo a los presentes que salieran y lo dejaron a él con el niño. Cuando estuvo solo, le mandó viniese a su presencia. No quiso al principio acercarse y sacó la lengua contra Jesús. Llamado nuevamente, miró con la cabeza retorcida sobre los hombros a Jesús. Este levantó sus ojos al cielo, oró y llamó al endemoniado, que vino echándose de bruces a sus pies. Jesús pasó entonces con uno y otro pie sobre él, como si pisara al diablo, y se vio salir de la boca abierta del poseso un vapor oscuro que se desvaneció en el aire. En este vapor oscuro vi como 3 nudos, de los cuales el último era el más fuerte y el más tenebroso. Estos 3 nudos estaban unidos entre sí por una cuerda más gruesa y muchos hilos delgados. No encuentro otra comparación que la de un incenciario donde estuvieran 3 uno sobre otro,
y de ellos saliera el humo para unirse todos en uno en la parte superior. Estaba el niño allí tendido como muerto. Jesús trazó sobre él la señal de la cruz y le mandó levantarse. Se levantó y Juan, tomándole de la mano, se lo entregó a sus padres que estaban en la puerta. Dijo Jesús que les daba al hijo sano, pero que volvería a pedirlo para sí. Añadió que no pecaran más, pues por causa de los pecados de sus padres había caído el hijo en ese miserable estado. Después se dirigió a Betania y le siguió el joven librado y otros muchos sanados en estos días, como también algunos curados por los apóstoles. Se produjo una verdadera conmoción en Betania, pues los favorecidos publicaban por todas partes los milagros de Jesús. He visto que acudieron a Jesús algunos sacerdotes, lo invitaron a la sinagoga y le entregaron un libro de Moisés para que lo explicara. Habían acudido muchos oyentes y algunas de las santas mujeres reunidas en Betania. Después pasaron todos a la casa de Simón, el leproso de Betania, donde las santas mujeres prepararon una comida en una sala alquilada a este fariseo. Lázaro no estaba presente. Jesús pasó la noche con sus 3 discípulos jóvenes en un lugar junto a la sinagoga. Los apóstoles y discípulos fueron al albergue a la entrada de Betania. María Santísima y las otras mujeres se hospedaban en la casa de Marta y Magdalena. La casa donde comúnmente vivía Lázaro estaba cerca de Jerusalén y parecía un castillo rodeado de canales con un puente para entrar en el patio y en los jardines. A la mañana siguiente volvió Jesús a enseñar en el local de la escuela, donde estaban también el discípulo Saturnino, Natanael Chacet y Zaqueo. Habían traído a Betania a muchos enfermos. Hubo otra comida en casa del fariseo Simón, y Jesús repartió los alimentos a los pobres y los invitó a sentarse a la mesa. Esto dio motivo a que los fariseos murmuraban que Jesús era un derrochador y que todo lo repartiría entre la chusma. Mientras tanto, habían puesto en doble hilera una cantidad de enfermos desde la escuela hasta la casa de Simón el leproso. No había leprosos aquí, estos se solían colocar en lugares apartados. Los enfermos eran todos hombres. Cuando Jesús se dirigió a estos, le acompañaron 3 discípulos, 2 a los lados y uno detrás de él. Jesús fue por una hilera y volvió por otra y sanó en formas diversas a esos enfermos. Delante de algunos pasó de largo, a otros los exhortaba que mejorasen antes de conducta, a unos tocaba y a otros les mandaba levantarse. A un hidrópico le pasó la mano sobre la cabeza y el estómago y volvió a su estado normal, mientras el agua le caía como sudor hasta los pies. Muchos sanados se postraban delante de Jesús. Los que le acompañaban ayudaban y sacaban a los curados. Cuando Jesús terminó, volvió a la escuela e hizo dar lugar a los sanados para que escuchasen su predicación. Desde Betania mandó Jesús a los discípulos de a 2 en 2 para que fuesen por los alrededores a enseñar y sanar, a unos a Betania y a otros en torno de Betfagé. Jesús con sus 3 jóvenes se dirigió al sur de Betania, a algunas horas de un poblado donde enseñó. Aquí lo he visto entrar en la casa de un hombre a quien había sanado ya de su mudez y que ahora, por otros desórdenes, había quedado baldado. Los dedos de las manos se le habían torcido. Jesús lo amonestó, lo tocó y sanó de su mal. También sanó a varias niñas que yacían pálidas y parecían lunáticas, pues ya reían, ya lloraban, sin motivo para ello. Cuando volvió un poco antes del sábado a Betania para ir a la escuela a enseñar, yo oí las murmuraciones de los fariseos, que Jesús no podía hacer lo que Dios había hecho en el desierto a los hijos de Israel, es decir, hacer llover maná del cielo. Jesús no pernoctó esta vez en Betania, sino afuera, en el albergue donde estaban los discípulos. De Jerusalén vinieron el hijo del anciano Simeón, llamado Obed, servidor en el templo y discípulo oculto de Jesús, un pariente de Verónica y otro pariente de Juana Chuza. He visto que este fue obispo de Quedar, después de haber vivido bastante tiempo como solitario en aquel lugar donde descansó la Sagrada Familia,
y se inclinó hacia ellos el datilero. Estos discípulos preguntaron a Jesús por qué se había ausentado tanto tiempo, qué cosas había hecho en aquellos lugares, de las cuales nada se sabía. Les dio una respuesta parecida a esto, que los tapices, alfombras y objetos de precio, si uno los aparta de sí por algún tiempo, se da cuenta de que no los tiene y vuelve a desearlos con mayor voluntad. Añadió que si uno siembra todo lo que tiene en un solo campo, puede venir el granizo y se lo lleva todo. Si la enseñanza y la ayuda a los demás se ha hecho en varios lugares, no podría tan fácilmente perderse todo. Estos discípulos traían la noticia de que el sumo sacerdote y los fariseos habían establecido espías alrededor de Jerusalén para tomarlo preso, no bien se acercase. Jesús tomó solo a los dos últimos discípulos, Selam de Quedar y Silvano, y se retiró a la posesión de Lázaro en Ginea, a donde ahora vivía retirado. Jesús caminó toda la noche en esa dirección. Lázaro había estado 2 días antes entre Betania y Belén, donde los reyes magos habían dado descanso a sus bestias. Al saber que Jesús iba a su casa, volvió a Ginea. Jesús ya sabía que esos 3 discípulos le traerían la noticia y que se alejaría de Betania. Por esto las 2 noches anteriores no pernoctó en Betania, sino afuera. Llegó a la casa de Lázaro antes de aclarar y golpeó al portón de la posesión. Salió el mismo Lázaro, hizo luz y lo llevó a una sala donde lo esperaban Nicodemo, José de Arimatea, Juan Marcos y Jairo, un hermano menor de Obed. Más tarde vi a Jesús con sus 2 discípulos en Efrón, donde celebró el sábado, a donde llegaron desde Betania los apóstoles Andrés, Judas, Tomás, Santiago el menor, Tadeo, Zaqueo y otros 7 discípulos. Cuando Judas Iscariote salió de Betania, he visto que María Santísima exhortaba encarecidamente a este apóstol se midiera más, fuese prudente, tuviera cuidado de sus actos y no se mezclase en tantos asuntos. En Efrón he visto que Jesús sanó a ciegos, baldados, mudos y sordos, y libró a un endemoniado. Después se fue al norte de Jericó, donde entró en un refugio para enfermos y pobres. Allí sanó a un anciano ciego, al cual no había curado en otra ocasión, cuando sanó a 2 ciegos tocando sus ojos con saliva. Ahora lo curó con su palabra. Del refugio volvió a la posesión de Lázaro, y desde aquí, en su compañía, a Betania, donde lo aguardaban las santas mujeres.